El tema de hoy es el diezmo, ¿ya? Vamos a leer Mateo 23, verso 23 en la nueva traducción viviente, la NTV. A mí no me gusta esta traducción, pero lo traje a colación, esta traducción, porque se entiende mejor. Se entiende mejor, por lo menos en este pasaje. Mateo 23, verso 23. Cuando Yeshua reprende a los fariseos, a los escribas y a los doctos de la ley. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes de la ley. Mateo 23, verso 23. Los objetivos de esta enseñanza del día de hoy son los siguientes. El día de hoy vamos a definir el propósito genuino del diezmo. Vamos a descubrir si el diezmo está vigente el día de hoy o no, en el presente. Vamos a analizar los distintos tipos de ofrendas instituidas por el Señor. Vamos a analizar todas. Y vamos a identificar los diferentes tipos de diezmos. Porque si tú analizas, los diezmos no son en plural. No es un diezmo simplemente. Hay muchos diezmos en la Biblia. Eso lo vamos a estudiar en profundidad el día de hoy. Así que no te vayas. Quédate con nosotros de principio a fin. Y te aseguro que no serás el mismo con respecto a este tema al final de la enseñanza. Vamos a analizar algunos mitos mentirosos que rodean el diezmo. El diezmo, por ejemplo, hay gente que dice, ciertas corrientes teológicas del cristianismo de Roma, dicen que el diezmo es antes de la ley, por lo tanto debemos diezmar. Ellos argumentan lo siguiente porque como la ley fue abolida, en la dispensación de la ley ya terminó y estamos en la dispensación de la gracia, la sexta dispensación si no me equivoco, en la teología dispensacionalista. Como la ley está abolida y estamos en la gracia, bajo la gracia, ellos crean una nueva ecuación en su fórmula para dejar que entre el diezmo. ¿Y cómo hacen este quite? ¿Cómo crean esta fórmula? Diciendo que el diezmo es antes del Sinaí, antes de la ley. Pero hay un problema en este argumento. Y te lo voy a demostrar en esta hora. Mire, vamos a Génesis capítulo 26, verso 5. Génesis 26, verso 5. Vamos ustedes también leyendo la Biblia. Vayan conmigo a la Biblia. Para que usted vea que yo no lo estoy engañando. Usted mismo va a corroborar junto conmigo. Si usted tiene un corazón como los de Berea, usted va a ir leyendo conmigo. Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¡Wow! Abraham oyó la voz de Dios y guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. ¡Qué interesante! Y pensar que yo creía que los mandamientos eran en el Sinaí 430 años después de Abraham. O un poco más, 500 años. Pero Abraham está guardando la ley. Está guardando el precepto, los mitzvot del Eterno, la Torá que dice aquí en el hebreo. Curioso. Génesis capítulo 26, verso 5. Estas personas que argumentan que el diezmo es antes de la ley, hay un problema ahí. Porque Abraham ya guardaba la ley. La ley es antes del Sinaí. ¿No me crees? Te lo voy a demostrar con otro texto. Quizás todavía tienes duda de lo evidente, de lo irrefutable e irrevocable de la Escritura. Te lo puedo demostrar en esta hora en Génesis 7, verso 2. De todo animal limpio, esto se lo dice a Noé el Señor,
De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Siempre a mí me enseñaron en la escuela dominical y me hacían cantar una canción, en dos entraron al arca, macho y hembra. Pero el Señor nos está diciendo claramente otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa clara? Que 7 parejas de los animales limpios. ¿Cuáles son los animales limpios? La oveja, la vaca, ¿ya? El carnero, entre otros animales como la gallina, por ejemplo, animales limpios. Ellos entrarán en 7 parejas cada uno de la especie. 7 parejas de la oveja, 7 parejas de la vaca, 7 parejas del pollo. Pero de los animales inmundos solamente una pareja entrará. Por ejemplo, el cerdo, una pareja de las serpientes, una pareja del murciélago, una pareja de los animales carroñeros como por ejemplo el buitre. Es claro la palabra de Dios. Ahora hay que ocupar un poco la abstracción y el razonamiento que Dios nos ha dado para llegar a esta conclusión. ¿Cómo Noé sabía cuáles eran los animales limpios y los animales inmundos? ¿Cómo sabía Noé eso? Si Levíticos 11 es por lo menos 1000 años después, con Moisés. ¿Todavía crees que la ley fue dada en el Sinaí? ¿O ahora te estás convenciendo por la palabra de Dios que la ley es antes de Moisés? ¿Qué opinas tú? ¿Quieres contender contra Dios? ¿Quieres contender contra la Escritura? ¿O quieres someterte en esta hora? No te sometas a mí, sométete a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué el diablo los atormenta tanto? Porque no se someten a la palabra de Dios. Sométanse a la palabra de Dios. Eso es someterse a Dios. Creer lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Bendito sea el Cordero de Dios, Jesucristo. Hay muchos otros textos para demostrar solamente en Génesis que la ley es antes de Moisés. Vemos otro ejemplo en Génesis capítulo 15, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Baruch Hashem Adonai Elohei. No, dijo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cómo Abraham sabía el tema de los diezmos? Ya lo sabe usted, amado hermano. El sentido común que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, nos explica que la ley es antes de Moisés. Abraham ya sabía la ley, la conocía, la entendía, la practicaba. Por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. Génesis 26:5. Se lo hice a su hijo Isaac. O sea, se lo hice al hijo de Abraham. Él era especial, Abraham. ¿Por qué le llaman el padre de la fe? Era un hombre extraordinario. Entonces, amados hermanos, el primer mito mentiroso, yo le agrego esa otra característica, adjetivo, mito mentiroso, vil mentira. El diezmo es antes de la ley, por lo tanto debe diezmar. Mentira. Fake. Falso. La ley es antes de Moisés.
Así que todos esos teólogos, esos teólogos que dicen que el diezmo es antes de la ley, es una mentira, una vil mentira, que los tiene, ¿por qué ellos mienten? ¿Por qué mantienen mentiras? ¿Quién es el padre de la mentira? Ustedes ya saben quién es el padre de la mentira. Jesús se lo dijo a los fariseos. Ustedes, si fueran descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál era la obra de Abraham? Génesis 26:5. Guardar la ley de Dios. Los fariseos no guardaban la ley de Dios. Ellos guardaban la ley judía. Ellos guardaban el Talmud. Ellos guardaban la halajá judía, la ley oral. Una ley aparte a la ley de Dios. Inventada por los hombres. Esa era la ley que guardaban los judíos. Vuestro padre es Satanás. Padre de mentira. ¿Por qué estos teólogos enseñan esto? O sea, los teólogos. Porque su padre de ese sistema es Satanás. Porque si fuese Dios, hablarían verdad. Hablaría lo que está escrito en la Biblia. Ya destruimos esta mentira, no hay que darle más vuelta. Otro argumento pobre y falaz que ocupan algunas religiones, que a mí me produce tristeza en el corazón, lo he escuchado en concilios, he estado en estadios más de 80.000 almas, ¿ya? Y cuando termina el mensaje, se para y empieza a gritar, empieza a hablar en otras lenguas, supuestamente lenguas de Dios. Dice, si no diezmas, estás maldito por Dios mismo. Si no diezmas, tú le estás hurtando, le estás robando a Dios. Rambo, saca la bazooka. Rambo, saca la ametralladora. Si no diezmas, estás maldito por Dios mismo. Y te citan ahí Malaquías. El problema acá es, amado hermano, amada hermana que me escucha en esta hora, que estos mismos que ocupan esta frase falaz, ellos dicen que la ley está abolida. Como la ley está abolida, como está destruida, como es esclavitud, esa ley no vale, según ellos, en su razonamiento ilógico, irracional, de animal. Ellos no deberían citar a Malaquías, porque Malaquías es de la ley. Malaquías de la dispensación de la ley, ocupando su razonamiento absurdo, no lo que dice la Biblia. ¿Por qué estás citando el Malaquías si la Malaquías es de la ley? Y el pastor ahí te va a decir, no, toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. Pero usted me dice que no estamos en la ley, ¿por qué me está citando Malaquías? No, es que el principio espiritual. Lo que les dije en la tarde. Es un buffet, es una mesa grande, y ahí están todos los mandamientos de Dios, y ahí estos sinvergüenza, usurpadores de la palabra de Dios, toman lo que les conviene, sacan lo que les conviene. El diezmo, sí. Las ofrendas voluntarias también me convienen. Echémoslo al bolsillo. Eso me van a enriquecer, van a aumentar mis arcas particulares, me van a beneficiar, van a aumentar mi economía, va a aumentar mis bienes. Así que la ofrenda para acá, el diezmo para acá. El Shabbat, no, eso es de los judíos. Las fiestas del Señor, no, eso es judío. A ver, lo que me conviene nomás, vamos para acá. Lo que me conviene de la ley. Sinvergüenzas. Ustedes usucapiadores, ustedes usurpadores de la justicia de Dios, ustedes, hijos del diablo, no se van a escapar de la ira venidera. Ustedes, falsos pastores, que están engañando a la grey de Dios. ¿Cómo que le dices que están malditos porque no diezman? Y ellos ahí con miedo, con temor, ahí la gente va y lleva su diezmo, el 10%, y no tienen ni siquiera para comer. Muchas personas no tienen para qué comer, no saben, no tienen para echarle a la olla.
No tienen para comer un pan. Y ellos dicen, no, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos en su intención buena van y dan y entregan todo. Y estos usurpadores le ocupan el ejemplo de la mujer pobre que entregó la última blanca que tenía. ¿Cómo no tienen vergüenza? Imagínate, yo aquí airado con el celo de Dios. ¿Cuánto más nuestro Dios está enojado con estos sinvergüenzas? Ladrones. Ellos son los verdaderos ladrones de Dios. Cuando tú lees bien el contexto de Malaquías, le habla a los sacerdotes, le habla a los levitas, que ellos le robaron a Dios, no el pueblo. Son los sacerdotes los que le robaron a Dios. Si no tienen temor de Dios, hermano, despierta. Te han estado engañando y tú crees que estás sirviendo a Dios en esa obediencia falaz. Ya vamos a llegar a la pregunta que dice ahí el hermano. Hermano, ¿qué pasa a los que viven del evangelio y ni siquiera trabajan? Ya vamos a llegar ahí. Vamos a llegar, si vamos a responder todas las preguntas que ahora están naciendo. Ah, el hermano está en contra del diezmo, pero él está a favor de la ley. ¿Qué pasa? ¿Se está contradiciendo? ¿Está como Pablo, que dice a favor de la ley, después está en contra de la ley? Vamos a colocar todo en su reglón, todo a su tiempo. Por eso le invito a compartir este like, a darle tap a la pantalla. Este mensaje está quedando grabado. Comparta este like. Lleguemos a los 50.000 me gusta. Necesito que usted me apoye para que otros conozcan la verdad del evangelio. Hay otro grupo de los mitos mentirosos, un grupo religioso, teológico, que se cree como más santos y quieren salirse de estos dos mitos anteriores. Y ellos dicen, el diezmo era solamente para la ley de Moisés, antiguo pacto, y no para la gracia de Cristo. Aunque ese enunciado está correcto, el diezmo es solamente para la ley, efectivamente, y en la gracia hay un problema en ese argumento que ellos enuncian o explican a sus congregaciones. ¿Cuál es el problema de este enunciado o esta creencia, esta doctrina de hombre? Aunque es parte, es verdad, ellos dicen que la ley está abolida. El problema de decir que la ley está abolida, estamos entrando en un problema grave, herético. Es una herejía decir que la ley está abolida. Es una herejía. Porque si no hay ley, no hay definición de pecado. Si no hay pecado, ocupe la lógica, la racionalidad que Dios le ha dado. Si la ley no está, no hay definición de pecado. No hay adulterio, no hay fornicación, no hay hurtos, no hay robo, no hay usufructo, no hay inmoralidad sexual, no hay asesinatos, porque no hay ley. Tú puedes vivir como tú quieras. Vamos, démosle rienda suelta a la carne y hagamos las obras de la carne que habla el capítulo 5 de Gálatas. Idolatría, hechicería. Ahora podemos adorar, hacer imágenes, esculturas, honrarlas, arrodillarnos, porque no hay ley. Si no hay ley, no hay definición de pecado, así de simple. Lo explica Romanos 7. Yo no conocí el pecado si la ley no dijera, no codiciarás, no robarás, no matarás. ¿Cómo sé que algo es malo o que es bueno? Porque la ley me lo define. La ley de Dios es neutral. La ley de Dios lo que hace es definir el pecado. Lo define y se hace realidad cuando tú la desobedeces. Y dando a luz el pecado da luz, ¿qué cosa? A la muerte. A la maldición. Primera de Juan 3:4 ahí dice, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces estas personas, lamentablemente, aunque digan un enunciado correcto en cierto punto, creen en una herejía, que la ley está abolida. Entonces, ¿por qué me debo arrepentir? Bastián, ¿por qué tiene que arrepentirse?
¿Por qué David y todos los hermanos que me están escuchando en esta hora, por qué tienen que arrepentirse? ¿De qué tienen que arrepentirse? Si no hay ley. Si no hay ley, no hay definición de pecado. ¿Qué transgredido si no hay ley? Si Cristo la quitó en la cruz. ¿Te das cuenta de la herejía? ¿Lo absurdo? ¿Lo tonto? ¿Lo necio de ese argumento? Los tiene bien representados a ellos. Otro mito mentiroso es que el diezmo solo era demandado para los hijos de Israel. A ver, ¿el diezmo es solo demandado para los hijos de Israel? Sí. Sí, es así. Pero este comentario es antisemita. Aunque es bíblico, porque el diezmo es para Israel. Efectivamente es para Israel. Pero ellos dicen, no, es que como el pueblo, eso es de la ley. El mismo argumento de arriba. Eso es de la ley. Sácame eso. Me da asco. Así actúan estos siervos del enemigo. Miran en menos al pueblo judío o a la casa de Israel. Ellos no saben lo que es casa de Israel, no entienden nada, en verdad. Ellos lo que entienden con suerte es su teología. Y aún así están confundidos. Entonces ellos lo hacen con un antisemitismo encubierto. No, el diezmo es solo demandado para los hijos de Israel. Aunque ese enunciado es correcto. Pero detrás está el antisemitismo y la teología de reemplazo. Exacto, teología de reemplazo. Y otros dicen, el diezmo al día de hoy no se puede dar. Porque no era dinero, no era ese billete que tú conoces, el dólar, el euro, el peso, ¿ya? La libra, sino cosecha de agricultura. Era cierto, es cierto, sí. El diezmo antes se entregaba en cebada, se entregaba en ganado, en frutas, en verduras, en vegetales. Pero en ese tiempo ya existía el dinero. Por ejemplo, hay un diezmo que lo vamos a estudiar más adelante, que para no llevar se llama el diezmo de los Moedim, de las fiestas del Señor, que eran 3 veces al año. Panes y levadura, Pentecostés y tabernáculos, que era 3 veces al año en diferentes épocas del calendario hebreo, calendario del Señor. Que no es el mismo que tenemos nosotros, el gregoriano, juliano, pagano que tenemos. No, estamos hablando del calendario de Dios. En ese calendario de Dios, 3 veces al año, los judíos y la casa de Israel, ¿ya? Tenían que ir 3 veces al año a Jerusalén y llevar sus diezmos. Pero no podían llevar la oveja, la vaca, todo junto en ese traslado a esa tierra. Por esa razón, ellos intercambiaban eso por dinero. Al cambiarlo por dinero, cuando llegaban a Jerusalén, volvían y compraban lo mismo de lo que tenían. Vendían lo que tenían, recibían el dinero, iban a Jerusalén y compraban lo que tenían. Así que, en ese sentido, ese mito se destruye por sí solo. El diezmo no solo sí era dinero a veces para hacer el intercambio, es un medio para recibir el bien. Entonces, si te das cuenta, algunos de estos puntos sí son reales, pero detrás hay algo diabólico. Antisemitismo, anomianos. Anomiano me refiero al concepto de anomía, los sin ley. Sin nomos ley, los sin ley, los que aborrecen la ley de Dios. Es decir, hombres que hacen la voluntad de Satanás, para que lo entiendan de otra manera más sencilla. Si ser siervo de Satanás no es ser luciferiano, amado hermano, amada hermana. No hay que ser satanista. Ser un siervo de Satanás es enseñar estas herejías, que la ley de Dios está destruida, que el Señor la abolió en la cruz. ¿Eso es ser un siervo de Satanás? ¿Eso es hacerle el trabajo a Satanás? Si Satanás está agradecido, está feliz por lo que hacen los teólogos. Él está agradecido. ¿Cuánto no lo agradece y por eso los bendice? No, disculpen, Satanás no puede bendecir, los prospera. Satanás, como es el Dios de este siglo, él es el dueño de este mundo, les permite tener sus concilios. Les da televisión, les da tribuna, les da de todo. Gracias, gracias siervos, porque están haciendo la voluntad de Satanás.
No, él también prospera, Fabián. Pregúntale a Jesús en la oración y lee lo que dice la Biblia. Mateo 4, Lucas 4. Cuando vino Satanás a tentar a Jesús. Si postrado me adoras, todo esto te daré. Todo este reino. Si Satanás también lo ayuda a estas personas. ¿Tú creías que era Dios? ¿El Dios de Israel? ¿El Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Tú crees que Dios va a potenciar estas herejías? ¿Sabes? Dentro de esos sistemas está el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está en medio de ellas. Por eso el Señor dice en Apocalipsis: salid en medio de ellos, pueblo mío. Es un mensaje fuerte. Yo se lo advertí. Pero tú que estás acá, eres valiente. Eres muy valiente. Porque este mensaje te va a destruir. Como el Señor le dijo a Jeremías: yo te he dado autoridad para arrancar y destruir, pero también para edificar. Primero hay que destruir lo que está malo y luego reconstruir lo que está bien, conforme a la voluntad de Dios. Esa palabra me lo entregó un siervo de Dios. Te he puesto para destruir y para edificar. Y me dio esa palabra de Jeremías capítulo 1. Aún tengo duda de ese texto. Un mensaje duro. Una atalaya. Yo no soy maestro, no soy pastor, no tengo ninguno de esos títulos. Yo lo que me autoproclamo, y por convicción del Espíritu, yo soy una atalaya. Una voz que clama en el desierto. Una palabra que es muy dura. Pero yo sé que a la postre te va a hacer un bien. Wikipedia. Vamos a ver la definición del diezmo según la Wikipedia. Vamos a ir a lo más externo. El diezmo es una décima parte de algo que se paga como contribución a una organización religiosa o impuesto obligatorio al gobierno. Google, ¿qué dice? Parte del producto bruto de las cosechas, generalmente la décima parte que los fieles entregaban a la iglesia. El diezmo es un mandamiento que Dios ordenó para Israel y no para los gentiles. Números 18:21. Efectivamente, el diezmo es un mandamiento de Dios. Ordenado para Israel y no para los gentiles. Entonces vimos las tres definiciones: Wikipedia, Google y lo que dice la Biblia en Números 18:21. El diezmo es un mandamiento para los hijos de Israel y no para los gentiles. Ahora, ¿se acuerdan de los objetivos de la enseñanza de hoy? Vamos a ver el propósito del diezmo. Porque lamentablemente, por estos usurpadores de la palabra de Dios, que han tomado para su conveniencia la palabra de Dios, el mundo y los mismos cristianos que están desilusionados, que no quieren nada con Dios, hablan súper mal del diezmo. ¿Por qué hablan mal del diezmo? Por los malos actos que han hecho estos siervos del diablo. Pero el día de hoy vamos a ver el verdadero propósito según la escritura del diezmo. Mira, ahí hay un tipo. El diezmo es un robo y tú lo sabes. Por eso yo les dije, los mundanos, ahí hay un mundano. Se llama Jairo Berro, lo vamos a anclar este comentario. Él es el ejemplo del mundo. El comentario de él es el ejemplo del mundo. El ejemplo del objetivo cumplido de Satanás. Ahí tenemos el ejemplo, se llama Jairo Berro Cal 515. Ahí tenemos un ejemplo. Que el diezmo es un robo y tú lo sabes. Lamentablemente, sí han abusado del concepto del diezmo y le han quitado el verdadero propósito. Pero el día de hoy vamos a descubrir cuál es el verdadero propósito del diezmo. Números capítulo 18, verso 20 al 21. Vamos a leerlo. Verso 20 al 21, mire. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad,
ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿cuál era el propósito del diezmo según la Biblia? La gente no lo sabe, pero la Biblia lo enseña. Era para el mantenimiento de los levitas, ya que ellos no tenían heredad y Jehová era su heredad. Los levitas no trabajaban, no tenían posesiones, no tenían dominios. ¿Ustedes saben lo que es un dominio? ¿Y lo que es una posesión? La posesión es, por ejemplo, esto. Esto es una posesión. Este celular está a posesión de Bastián Vera. Lo tengo en mis manos. Es un mueble, ¿cierto? Porque yo lo puedo trasladar sin que se dañe. Lo puedo mover a todos los lugares. Esta es la posesión. Ahora, el dominio es que yo soy dueño de esto. Del teléfono. De esta cosa que es un mueble. Tener una posesión y tener un dominio están a veces intrínsecamente relacionados. En este caso, este celular sí es mi posesión y también es mi dominio. ¿Ya? Los inmuebles, por ejemplo, un hogar, un predio, un terreno, que está al nombre de alguien, eso es un dominio. En los bienes raíces está escrito al nombre de Bastián Vera, un ejemplo. Un auto, yo lo puedo tener, puedo conducir el auto, pero está a nombre de otra persona. Está como comodato, un ejemplo. Pero sigo teniendo la posesión de la cosa. Entonces, con esto les quiero explicar que los levitas no tenían absolutamente nada de lo que usted posee y lo que poseo yo. Los levitas no tenían casa a su nombre, no tenían tierra a su nombre, no tenían absolutamente nada a su nombre. ¿Quién era la heredad de los levitas? Era Yod-Hei Bat-Hei, el Señor. Jehová era su heredad. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo lo que el Señor te está hablando en esta hora? ¿Estás entendiendo el propósito del diezmo en el antiguo pacto? Era para el mantenimiento de los levitas, el sostén de esta tribu que estaba al servicio del ministerio. Y también, como dice el capítulo 18, versos 26 al 28, lo vamos a leer. Ponga atención a la palabra de Dios, vaya anotando los textos, igual esto está quedando grabado, lo vamos a subir a YouTube. Y el canal se encuentra en mi perfil. Dele tap a la pantalla, lleguemos a los 50.000, ya llevamos 41.000 me gustas. Todas las personas ahí, que 150 personas le dé tap a la pantalla, vamos a superar los 50.000 me gusta en 3 minutos. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros la ofrenda a Jehová de vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces ya descubrimos que era para el mantenimiento y el sostén de los levitas, pero también era para el sostenimiento de los sacerdotes con el diezmo de los levitas. ¿Escuchó bien? Había un sostenimiento aparte para los sacerdotes. Recuerden que no todos los levitas eran sacerdotes. Solamente una familia en particular de los levitas eran sacerdotes. ¿Quién era esta familia? La familia de Aarón, el linaje de Aarón. Ellos eran los sacerdotes. Entonces había un sostenimiento y un sostén para ellos. ¿Y cómo recibían este sostenimiento? Porque los levitas recibían el diezmo de los hijos de Israel, de las otras 11 tribus, lo recibían y ellos entregaban otro diezmo de los levitas hacia los sacerdotes, que se les llama el diezmo de los diezmos. Y eso era para el sostenimiento del ministerio de los levitas. Entonces, amados hermanos, pero el verdadero propósito del diezmo es el siguiente. Era para que los levitas y sacerdotes se dedicaran únicamente al ministerio y así evitar que el pueblo se corrompiera dejando la Torá. Eso sale en Jueces capítulo 19, verso 1, y en Nehemías capítulo 8 del 1 al 3.
Sí, miren, analícense, ocupemos la racionalidad que el Señor le ha entregado, pero para el bien, no para hacer preguntas absurdas, sino para el bien, para corroborar la escritura. Si los levitas y los sacerdotes no están recibiendo diezmo, si los levitas no están recibiendo el diezmo, los levitas no pueden diezmar a los sacerdotes. Por lo tanto, en algún momento, como los levitas y los sacerdotes no tienen casas, no tienen propiedades, no tienen dominio, no tienen posesiones, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué cree usted? Si el levita y el sacerdote no tienen nada, ¿qué le sucede a los sacerdotes, a los levitas? Ellos tienen que trabajar. Trabajar, muy bien, Macoas. Muy bien, Pierre. Tienen que trabajar. Y si ellos empiezan a trabajar en lo secular, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a hacer el ministerio en el templo? ¿Quién va a servir en el ministerio del templo? ¿Quién va a aplicar la justicia de Dios? ¿Quién va a hacer los sacrificios de los animales? Por el pecado de alguien que haya transgredido, que no sea un pecado de muerte, como el usufructo. Si un israelita cometía robo o hurto, tenía que devolver 5 veces la cosa, dependiendo de la cosa que hurtaba. Y después tenía que llevar ofrenda por el pecado. ¿Quién iba a hacer el sacrificio? ¿Quién iba a prender las velas del candelabro? ¿Quién iba a cambiar los panes de la proposición? ¿Quién va a prender el altar del incienso? ¿Quién va a mantener el fuego del altar según lo que dice Levítico 6? O sea, Levítico 6, no recuerdo qué capítulo, pero dice que el altar del holocausto, el fuego tenía que estar encendido todos los días, día y noche. Los tizones siempre tenían que estar prendidos. ¿Quién iba a hacer eso? Nadie, porque ellos iban a trabajar, iban a tener que sobrevivir, si no los sacerdotes iban a morir. No pueden estar ayunando todo el día, tienen que comer. De los sacrificios de los animales, ellos sacaban una parte y se alimentaban. Entonces, cuando ellos dejaban el ministerio, dejaban de ministrar la Torá, el pueblo se va a la locura, como dice Proverbios. El pueblo sin profecía se va a la locura. Sin ley se va a la locura. Y eso pasó en Jueces, en el tiempo de los jueces. Josué antes de morir dijo lo siguiente: yo y mi casa, y lo digo yo también, Bastián, yo y mi casa y mi esposa serviremos a Jehová. No sé si ustedes, pero yo les advierto que pereceréis si no os volvéis a Dios. Yo y mi casa vamos a servir lo que Dios dice en su palabra. Yo me aseguro con mi esposa, pero también yo les advierto a ustedes. Así le dijo Josué al pueblo: yo voy a morir, voy a perecer, yo voy a ir a la tumba, voy a ir al Seol, voy a esperar mi turno de resurrección más adelante. Pero no sé con ustedes, yo no sé qué va a pasar con ustedes. Yo ya hice mi trabajo. Y fue tal cual como dijo Josué. Murió y se corrompió este pueblo. Dejaron de diezmar, dejaron de guardar la ley. ¿Y qué pasó? No pasó ni un mes que los israelitas, en este caso los levitas, empezaron a dispersarse. Empezaron a trabajar. Como no tenían herencia, no estaban recibiendo dinero, no estaban recibiendo bienes, tenían que trabajar, tenían que ir de un lugar a otro. El pueblo se desenfrenó, como dice Macoas, y Israel hacía a cada uno lo que bien le parecía. Así dice en Jueces capítulo 1 y en el último capítulo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. A mí me gusta el libro de Jueces, ¿sabes por qué? Porque es el reflejo, es el espejo literal de lo que sucede el día de hoy. Tal cual lo que pasa el día de hoy, sucede. Lee el libro de Jueces y te va a descubrir las similitudes con el tiempo de hoy. Cada uno hace lo que bien le parece. Yo adoro a Dios de esta forma, yo adoro de esta otra forma. Dios es trino, Dios es unicitario, Dios es unitario. La ley está abolida, la ley está vigente. Hay que guardar el Talmud, hay que guardar la Halajá, hay que guardar el Midrash, la Mishnah, la Gemara, la Cábala. Hay que guardar el Zohar. Hay que bailar en la iglesia, hacer una cristoteca, creer que la salvación no se pierde.
adorar el domingo. Cada uno hace lo que bien le parece. Hay religión para quien sea, para los gustos que sea. Hay iglesias que te permiten vivir en fornicación. Venga para acá, si Dios es amor, Dios es pura misericordia, venga para acá, venga para acá. Traiga su pololo aquí. Su pololo se refiere a la pareja. Manténgase en concubinato. Aquí Dios no lo va a juzgar. Solamente tráigame los diezmos y la ofrenda. No hay ningún problema. Y después, con el tiempo, te vamos a colocar como jefe del coro. Como ministerio de los salmistas. O de los levitas. Ministerio que no existe en la Biblia. Y si te vas más mejor subiendo, te vamos a colocar como pastor más adelante. Y te vamos a poner como apóstol. Apóstata. No apóstol, apóstata. Y más adelante quizás un querubín. Te vamos a subir al nivel de querubín. Y al final la última categoría serafín. Disculpe por caricaturizar, pero es necesario. Porque se han burlado mucho de Dios. Cada uno hace bien lo que bien le parece. Dejaron de diezmar y los levitas dejaron de entregar la ley. Y el pueblo se corrompió de una manera extraordinaria. Casi aniquilan y destruyen una tribu. ¿Cuál fue esa tribu? La tribu de Leví. O sea, disculpa, la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan el acto que pasó cuando los benjaminitas violaron y mataron a la esposa de un levita? ¿Se acuerdan de esa historia? Y todo Israel fue contra Benjamín y casi lo destruye. Peleas entre hermanos. Se están matando, se están mordiendo. Pero no están peleando legítimamente por la verdad. Están peleando porque se han alejado de la ley de Dios. Porque dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar al que tenían que ofrendar. Entonces el verdadero propósito del diezmo era para que los levitas y sacerdotes se dedicaran únicamente al ministerio y ellos dejaran los trabajos seculares para que se dedicaran 100% al ministerio. Y así evitar que el pueblo se corrompiera dejando la Torá. Por eso el día de hoy hay más de 50.000 denominaciones. Tienes para escoger, tienes un abanico de opciones. Puedes hacer lo que tú quieras. Más de 50.000 denominaciones. En los tiempos de los jueces es el mismo tiempo de hoy. No hay nada nuevo bajo el sol. Usted no tiene que ir al tarot. Usted no tiene que andar preguntando las cartas para saber el futuro de su vida y el futuro del mundo. Usted no tiene que andar consultando el horóscopo. Usted no tiene que andar consultando las runas. Usted no tiene que andar preguntándole a los huesos. Usted no tiene que practicar la necromancia llamando a los muertos a través de los medium. Usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia. La Biblia nos muestra lo que ya sucedió y lo que ha de suceder en un futuro. ¿Quieres saber qué es lo que viene en un futuro? Lee la Biblia. Ahí tienes muchas profecías que se cumplen al pie de la letra. El Señor ya nos dijo lo que está pasando ahora. Yo el año 2010, yo dije todo lo del movimiento LGTBIQ+, que iba a venir a Chile. Hablé de los niños, los chicos, de la PET. Yo lo dije, año 2010. Me decían que estaba loco. Y ahora están viendo cómo hacen tesis las universidades en Chile, cómo permitir que un profesor se enamore de un... La ventana de Overton, normalizando las cosas, hasta aprobarlas. No soy profeta, declaro lo que está escrito en la palabra. Eso no me hace profeta. Entonces, amados hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos en los tiempos de los jueces. Otro propósito del diezmo se encuentra en Deuteronomio capítulo 14, verso 28 al 29. Y es que otro propósito del diezmo era para sustentar a los necesitados en Israel. Y este no es menos importante. Al huérfano, a la viuda, al levita pobre, también se le entregaba. Al extranjero que venía a vivir a nuestras tierras, también se le daba. Aunque usted no lo crea. Otro propósito del diezmo es sustentar a los necesitados, como dice Deuteronomio capítulo 14. Y finalmente, el otro propósito, no menos importante, era para no tener excusas para celebrar las fiestas del Señor, los Moedim. Levíticos 23, que son tres fiestas. O sea, son 7, gracias por el dinero. 7, pero 3 son de peregrinación y son celebraciones, que tú no podías ir con las manos vacías. Tenías que llevar, como te dije, vender las cosas
tener el dinero y comprarla en Jerusalén para después entregarlas y hacer los sacrificios correspondientes. Entonces hemos descubierto cuáles son los propósitos: el sostén y mantenimiento de los sacerdotes y de los levitas. Hemos descubierto que el verdadero propósito del diezmo es para que el pueblo de Dios no se corrompa y se vaya a otros dioses, para que los levitas se dediquen y los sacerdotes se dediquen únicamente al ministerio. Otro propósito es para sustentar a los pobres, a los desamparados. Y finalmente el diezmo también era para no tener excusas para celebrar las fiestas del Señor. Así que ya hemos descubierto el propósito. Ahora vamos a ver todas las ofrendas instituidas por Dios, que son varias. No es solamente existe el diezmo. Ponga atención el día de hoy, en esta hora, en esta noche. Ponga mucha atención para que después nos ande preguntando. Las ofrendas instituidas por Dios son 4. Las prescritas, ponga atención, las prescritas, las voluntarias, las para el sacrificio y las de restitución. Hay 4 tipos de ofrendas instituidas por Dios en su palabra. Las prescritas, vamos a la primera categoría. Las prescritas son las que están establecidas en la Torá, en la ley, con especificaciones de tiempo y formas de hacerlas. En otras palabras, tienen una condición de aplicación. ¿Cuál es esa condición de aplicación? Lo que establece la Torá. ¿Cuál es ese establecimiento de la Torá? Que el diezmo es para los levitas y los levitas se lo entregan, hacen otro diezmo y se lo entregan a los sacerdotes. Entonces ahí vemos una ofrenda prescrita. Lo importante para entender que es una ofrenda prescrita es que tiene coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? Usted se preguntará. Es la fuerza socialmente organizada que tiene poder para sancionar. Si tú no cumples una ofrenda prescrita como es el diezmo, no cumples la ofrenda prescrita, viene maldición sobre tu vida. Como dice Deuteronomio 28, verso 15 al 68. Hay maldiciones porque no estás obedeciendo. Entonces eso es una ofrenda prescrita. Ejemplo, el diezmo. Son ofrendas obligatorias, establecidas en la Torá con especificaciones de tiempo y formas de hacerlo. Como por ejemplo, cuando me refiero a condición de aplicación, me refiero a las fiestas del Señor. Para dar ese diezmo tienen que llegar a las fiestas del Señor. Tiene que cumplirse la especificación del tiempo, el periodo. Si es un diezmo, que lo vamos a estudiar más adelante, cada 3 años, también tiene que cumplirse ese tiempo para entregarlo. Tienen condiciones de aplicación. Son obligatorias. Eso es importante entender. Después vemos la ofrenda voluntaria, como lo dice la palabra. Son las que entregamos de agradecimiento y con gozo al Señor. Son voluntarias, ese es el detalle. La otra era obligatoria. Esta es voluntaria. Esto sale especificado en Levíticos 22, versos 17 al 19, y en Deuteronomio capítulo 23, versículo 23. Son ofrendas que, como dice la palabra ahí, voluntaria. Nadie te obliga. Tú le dices al Señor, Señor, yo estoy agradecido porque tú has guardado mi familia, has guardado mi vida, me has bendecido en el trabajo, y tengo mucho agradecimiento en mi corazón, tengo gozo en mi vida, y es por esa razón que yo quiero entregarte una ofrenda. Y si tú dices que lo vas a entregar, ya hiciste un voto con tu palabra. Tienes que cumplirla. Pero si no hay nada en tu corazón y no tienes agradecimiento, no lo entregas. Es voluntaria. Es de libre albedrío. La prescrita no es de libre albedrío, es obligatoria. Porque si no la cumples, hay maldición. Ahí sí se aplicaría lo que dice Malaquías. Luego encontramos otra ofrenda instituida por Dios, que son las para sacrificio. Sacrificio. Que en este caso son las ofrendas expiatorias que debían entregarse para perdón de pecados. Esto lo podemos encontrar en detalle en Levíticos capítulo 5, verso 14 al 16. Si una persona hurtaba una vaca, tenía que devolver 5 veces el precio de la cosa.
5 veces la vaca. Si se hurtaba una oveja, 4 veces el valor de la cosa. Se parece mucho al derecho romano, la justicia de Dios, pero la de Dios es más severa. Siempre intenta restituir la dignidad y la honra del afectado de la víctima, en este caso. Eso me impresiona de la justicia de Dios. Siempre quiere retribuirle, indemnizar lo más posible al afectado, para que no vuelva a robar, no vuelva a hurtar esa persona. Entonces, si esa persona hurtaba o robaba, tenía que devolver la cosa. Y después de devolver la cosa en su precio correspondiente, como dice la Torá, en este caso en Éxodo capítulo 21, ahí sale. Luego de hacer eso, tenía que tomar un carnero, no una oveja, un carnero, y llevarlo a la puerta de la reunión. Y el sacerdote de turno tomaba el carnero e imponía las manos sobre el animal. Y decía una oración en el cual el pecado del hurto o del robo era traspasado al chivo expiatorio. Luego que era traspasado, se degollaba, se lo mataba rápidamente al animal y se lo colocaba en el altar del holocausto, haciendo una ofrenda expiatoria. En ese instante, cuando terminaba de consumirse el animal, la persona quedaba delante de Dios inocente. Era absuelto en cuanto a la sentencia de la justicia de Dios. Y ahí recién podía volver al tabernáculo y era perdonado de su pecado. Esa es la ofrenda para sacrificio. Hemos visto 3 hasta el momento. Las ofrendas prescritas, las voluntarias y las para sacrificio, que tiene que ver con el pecado. Vemos un ejemplo de una ofrenda definitiva, que fue la ofrenda de Yeshua, cuando vino a ser la ofrenda expiatoria de toda la humanidad. Esa es la más grande y la más importante. Finalmente vemos la ofrenda de restitución, dadas para restituir daños o perjuicios. Cuando tú, por ejemplo, robabas, ahí tú tenías que indemnizar. Ahí vemos el ejemplo de esa ofrenda. La ofrenda de un agraviado, cuando tú lo calumniabas. Calumniar y injuriar son 2 cosas distintas. Injuriar es mentir descaradamente de una persona. Pero calumniar, a la diferencia de la injuria, calumniar es imputar un delito que no ha cometido de manera pública. Entonces la calumnia es más grave que la injuria. La injuria es solamente mentir de algo, no sé, ¿sabes qué? Juanito Pérez es mentiroso. Ya lo estás injuriando. Y él siempre habla con verdad. Pero la calumnia es cuando tú le atribuyes un delito. Tú le dices, Juanito Pérez mató. Y Juanito no ha matado a nadie. En el caso de la calumnia se ve afectado el honor, la dignidad de la persona. Entonces el Señor toma seriamente este caso. Y tiene que haber restitución. Restituir daños o perjuicios a alguien agraviado, ya fuera a Jehová, imagínate, puede ser a Dios o a un prójimo, como dice Éxodo capítulo 22, verso 1 al 14 y Levítico 6 del 1 al 6. Ahí lo puedes leer en detalle. Entonces todas estas cosas podemos ver en esta hora. Las ofrendas instituidas por Dios son 4. Las prescritas, las voluntarias, las para sacrificio y las de restitución. Esos son los 4 tipos de ofrendas que podemos encontrar en la ley. Ahora, vamos a ir a la categoría que nos interesa el día de hoy, que es la enseñanza de hoy, que es el diezmo. Las ofrendas prescritas, que son obligatorias, que tienen la condición de aplicación y que tienen un nivel de coercibilidad de parte de Dios, en la teocracia de Dios. Existen 4 clases de diezmos. 4 clases de diezmos prescritos. La que ya hemos analizado. Para los levitas, número 18 del versículo 21 al 24. Nosotros tenemos que diezmar, si estuviéramos en el antiguo pacto, a los levitas, para el sostén y el mantenimiento de ellos. Luego encontramos el diezmo para los sacerdotes. Los levitas tienen que tomar ese diezmo y ellos crear otro diezmo y entregárselo a los sacerdotes. Nosotros no tenemos que entregar ese diezmo. Lo hacen los levitas. Ese se llama el diezmo de los diezmos. Luego encontramos el diezmo
de los Moedim o de las fiestas del Señor, que se encuentran en Deuteronomio capítulo 12, versos 6, 17 y el capítulo 14 del 22 al 27. Que el Señor no va a soportar a nadie que vaya con las manos vacías a las fiestas del Señor, que son 3. Shavuot, Hamaxó, Shavuot y Sukkot. La fiesta de panes y levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las cabañas o tabernáculos. ¿Ya? Uno no podía ir con las manos vacías a las fiestas del Señor. Nadie podía tener excusas. Y luego, que a mí me gusta mucho, es el diezmo para los necesitados. Como dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29, y Deuteronomio capítulo 26, verso 12. Para los necesitados, para los que tienen necesidad, al huérfano, a la viuda. Recuerden que antiguamente las mujeres no trabajaban, el jefe de hogar era el hombre y el que traía los bienes, las bendiciones alimenticias, económicas, todo, lo traía el hombre. Cuando una mujer quedaba viuda, quedaba desamparada, pero Dios tenía cuidado de ella. Entonces cada 3 años se le daba un diezmo a ella para sustentarla. Estas mujeres eran protegidas por el pueblo. A los huérfanos, al extranjero que viene de tierra lejana y quiere ser parte de Israel, también se le entregaba. Entonces espero que hayan entendido hasta ahora que hay 4 clases de diezmos, de las leyes de las ofrendas prescritas instituidas por Dios. Ahora, la pregunta es, con todo lo que hemos hablado, hemos estudiado en profundidad el diezmo de manera general, ¿y está vigente el diezmo? ¿Está vigente el diezmo? Te respondo. Al no haber sacerdocio levítico en función, no podemos diezmar como la Biblia demanda con respecto al diezmo. Como no hay sacerdocio levítico, ¿alguien me ha visto? ¿Alguien conoce a algún levita por ahí? Certificado, con linaje de sangre, que nos haya perdido todos estos años y que tenga la sangre de Aarón. Al no haber sacerdocio levítico en función, no podemos diezmar, porque la prescripción dice, si nos vamos a la letra, nos vamos al código, nos vamos a la ley, dice ahí la prescripción y nadie nos puede engañar. Número 18. El diezmo es para los levitas. Pero un usurpador, un astuto como Satanás, ¿qué te va a decir? Te saca de contexto eso y te dice, no, vamos, démosle el diezmo a los nuevos sacerdotes. La prescripción es para los levitas. Entonces, como no hay sacerdocio, tampoco menos hay sacerdocio, no hay templo en Jerusalén, no podemos diezmar. No podemos diezmar para los sacerdotes ni los levitas. No podemos diezmar para las fiestas del Señor. Porque no podemos subir 3 veces al año a Jerusalén. ¿O sí? No hay templo. Ahora bien, sabemos que hay siervos que cumplen de alguna manera la función espiritual, como sacerdotes y levitas, que se dedican a tiempo completo al ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Que enseñan el verdadero evangelio, como lo estoy enseñando yo en esta hora. Que no buscan su beneficio propio, sino exaltar a Dios. Si sé que hay hombres así, y mujeres también. Por lo tanto, como el diezmo no está en plena vigencia, amado hermano, solamente lo que podemos hacer es tomar los principios de la Torá. Los principios. Y diezmar voluntariamente a los siervos del nuevo pacto. Lo voy a explicar en profundidad lo que acabo de decir, porque suena como una contradicción. Pero te lo voy a explicar ahora. Como principio, uno puede tomar la enseñanza de la ofrenda. La ofrenda prescrita, la ofrenda voluntaria, como principio. Pero el diezmar voluntariamente. ¿Se acuerdan que lo que les dije al principio? Que la ofrenda prescrita es obligatoria. Aquí no es obligatoria. Es voluntaria.
Ahora, los hijos de Dios, las hijas de Dios que están escuchando esta enseñanza en esta hora, que hemos entendido que podemos tomar los principios de la Torá y no aplicarlos literalmente porque no se puede. No se puede cumplir la prescripción. Si usted quiere diezmar aún así, con toda la enseñanza que se le explicó, y ahora entiende, ya no es obligatorio. Claramente, porque no hay sacerdocio, no hay templo, no hay levitas, y aún así quieres diezmar. O tú dices, no, ya sabes que no quiero diezmar, quiero ofrendar el día de hoy. Tienes que tener 3 requisitos importantes. 3 requisitos importantes. El primero es amor. ¿Amor? Pero es que amor ese de sentimientos, de emociones. No. No vengamos con el amor erótico de Roma, el amor ludos, de los, ¿cómo se llama? De los griegos. El amor pragmático de ellos. No. Nada de los 6 tipos de amor que enseña el mundo. No. El amor que enseña la Biblia, el amor ahava, ni siquiera el ágape, que sale en griego en el Nuevo Testamento. El ahava. ¿Qué es ¿Cómo es dar amor? ¿Cómo yo doy una ofrenda con amor? Dar amor es hacerlo de acuerdo al mandamiento establecido por el Señor. ¿Qué es el amor según la Biblia? Juan 14:15. Si me amáis, Jesús les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:2-3. Primera de Juan 5:2-3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Sus mandamientos son sencillos. Entonces, ¿cómo doy una ofrenda o un diezmo con amor? Tienes que estar a tono, tienes que estar a nivel, tienes que estar en obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es dar con amor. No es ese sentimiento vano que se fuma al instante. No es ese enamoramiento hormonal de oxitocina, dopamina y poco de serotonina que se libera en tu diencéfalo. No. Me enamoré. Siento un cosquilleo en el estómago. Que es un mover hormonal simplemente. No. Amor es decisión. El amor es basado en la razón. Amor es 1 Corintios 13. ¿Y cómo puedo amar? Primeramente tienes que tener a Cristo. Pues Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Es amor, es ser. Es el ser del amor. Entonces tenemos que llenarnos del amor de Dios para obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo vamos a entregar algo que no tenemos? Para amar necesitamos el amor de Dios. Entonces, cuando tú quieras diezmar o quieras ofrendar, una cosa es importante hacerlo con amor. Segundo, tiene que ser con fe, con emuná, con pistis. Dar con fe es reconocer que todo lo que tenemos viene de parte de Dios y que Él nos suple lo que necesitamos, como dice 2 Corintios capítulo 9, verso 10. Pues Dios, quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Es decir, en otras palabras, que cuando tú confíes en el Señor, que Él Él te va a sustentar, Él te va a bendecir, como dice el capítulo 8 de Deuteronomio. Yo te sustenté con maná, comida que tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Estos 40 años caminaron en el desierto y tus sandalias siguen tal cual. ¿Has muerto de hambre? ¿Has pasado sed? Eso es fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hacerlo con fe, la entrega de la ofrenda o el diezmo. Y tercero, y no menos importante, es darlo con alegría. Es hacerlo por voluntad propia y deseo de alabar a Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7.
Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Y la alegría, amado hermano, es un fruto del Espíritu, el gozo de la salvación. Nosotros ya no damos con contristamiento, con pena, con tristeza, lamentación. Oh, estoy entregando este dinero, me serviría para esto otro. No, lo hacemos de buena gana, con alegría, porque lo estamos haciendo para el Señor. Y esto puede sonar como muy cliché, pero ahora que tú entiendes, lo estás haciendo para Dios. Entonces, en otras palabras, amados hermanos, al no haber templo ni sacerdocio levítico restaurado, el diezmo no está en plena vigencia. No está abolido, como enseñan los otros hijos del diablo. El diezmo no está abolido, solo simplemente es que no se puede cumplir, porque los prerequisitos legales que confirman la Torá no se pueden guardar porque no están en el día de hoy en vigencia. Templo, sacerdocio. Por esa razón no podemos diezmar. Aunque no estamos obligados a cumplir las ofrendas prescritas, sí están vigentes las ofrendas voluntarias. Y eso es lo que habla 2 Corintios capítulo 9. Las ofrendas voluntarias. Los diezmos y primicias se pueden seguir haciendo, pero como memoriales. Tú puedes seguir escúchame bien. Tú puedes seguir diezmando. Pone atención para que no veas para que no lo interpretes como contradicción. Tú puedes seguir diezmando, pero como un memorial. ¿Qué es un memorial? Es un recordatorio, no una obligación. Es un memorial, una memoria. Como nosotros celebramos las fiestas del Señor. Yo por lo menos celebro los panes y levadura. Yo celebro la Pascua. Celebro la fiesta de Pentecostés. Yo celebro la fiesta de los tabernáculos. Pero yo sé que esas fiestas el día de hoy no las podemos cumplir como tal. Porque la Biblia enseña que hay que ir 3 veces al año. Todo varón tiene que ir a Jerusalén al templo. Y no hay templo. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un recordatorio, hago un memorial. No hay ninguna parte de la Escritura que me prohíba celebrar esas fiestas del Señor. Porque son del Señor, no son de los judíos. Así lo dice Levítico 23, verso 2. Son las fiestas del Señor. No mías, ni de los judíos. El Shabbat sí se tiene que guardar. Porque el Shabbat no depende de condición de aplicación. El Shabbat se puede guardar en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. En donde tú estés. Hay algunos mandamientos que necesitan condición de aplicación, como el diezmo. Si tú quieres diezmar, aún así, con todo lo que se te ha explicado, y en tu ofrenda voluntaria diezmar, gloria a Dios. Nadie te lo prohíbe. Pero nadie te puede obligar a diezmar. Porque no hay obligatorio, no hay una prescripción. No se puede cumplir. Es un memorial. Ahora, si tú no quieres diezmar y tú quieres dar menos del 10%, también es una ofrenda voluntaria. Si tú no quieres diezmar, tú quieres dar más del 10%, también es ofrenda voluntaria. Eso es lo que está vigente. Y los hijos de Dios, las hijas de Dios, entienden que hay siervos de Dios que se dedican 100% a la obra, a enseñar la palabra de Dios, a enseñar la verdadera palabra no adulterada, yendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ellos son dignos de recibir ofrendas voluntarias. Ellos son dignos de recibir tus memoriales de diezmos. Pero tú le estás dando al asalariado, le estás dando al lobo. No le estás dando al que deberías darle. Entonces no son obligatorias. Por lo tanto, si usted en su ofrenda voluntaria quiere diezmar, lo puede hacer. Y si no, también es factible, porque no es obligatorio. Es un memorial. Dar diezmo es para el sostenimiento del ministerio. Ya no hay levitas, pero aún hay personas que se dedican a predicar la palabra a tiempo completo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:6. El obrero es digno de su salario. Así, ese contexto de 2 Corintios 9, el obrero es digno de su salario, está hablando de la ofrenda. Necesita la ofrenda.
Así que, amados hermanos, los que son hijos de Dios, le estoy hablando a los hijos de Dios, no a los hijos del diablo, a los que tienen el Espíritu de Dios, a las hijas de Dios, usted tiene que ofrendar voluntariamente. Dios va a poner el querer como el hacer en el corazón de las personas. Le va a colocar el monto, le va a decir cuánto y a quién ofrendar. Porque hay que dar a los siervos de Dios que se dedican a la obra. Con fe, con amor y con alegría. Amado hermano, es importante esas tres cosas. Porque vemos el ejemplo. Cuando Jesús estaba en el templo y le dijo a sus discípulos, mira, pongan atención acá. Jesús le dijo a sus discípulos, mira, coloquen atención acá. Todos los fariseos llevan al ofrendero, todos llevan ofrendas, dan todo lo que les sobra. Y venía una mujer extremadamente pobre y dio lo último que le quedaba. Pero coloquemos en contexto esta historia, no como lo ocupan estos sinvergüenza de pastores asalariados que enseñan que la ley está abolida y aún así reciben diezmo. Y Jesús les dijo, esa mujer acaba de dar más que todos estos fariseos juntos. Porque al Señor no le interesa la cantidad, a Dios le interesa la intención del corazón. ¿Cómo tú estás entregando esa ofrenda? Si en tu corazón no hay alegría, hay tristeza, no ofrendes. Si no hay fe, no ofrendes. Si no hay amor, no hay obediencia a los mandamientos, no ofrendes. Es una abominación esa ofrenda. Porque Dios ve el corazón, ve la mente, escudriña el corazón, escudriña la mente para darle a cada uno conforme a sus obras. ¿Ustedes creen que eso que el hombre no puede ver, a Dios no le interesa? Le interesa más de lo que tú llevas ahí. Porque puedes llevar $10,000. Pero eres un fornicario, eres un adúltero, eres un sacrilegio, practicas todos los días. Esa ofrenda es una ofrenda de demonios, la que estás llevando. No es a Dios. Pónganse a cuenta con Dios, aún en eso, en la ofrenda. No es cualquier cosa, es para Dios, a un Dios santo. Y tú cuando se lo entregas a los siervos de Dios, ellos, ¿qué hacen con eso? Lo pueden ocupar para la misma obra, ese dinero que tú estás dando. Por eso es para Dios, para el ministerio. Con ese dinero él se puede alimentar. Con ese dinero puede vestirse. Con ese dinero no va a ir a trabajar y se va a dedicar a estudiar la palabra para entregarte el mensaje. Con ese dinero puede estar dedicado más al Señor, al ministerio, como los levitas, como los sacerdotes. Pero recuerden, el diezmo como tal no está vigente. Lo que está vigente es la ofrenda voluntaria. Ahora, si queremos ser muy estrictos a la regla, el diezmo que está vigente es a los huérfanos y a las viudas, que se entrega cada 3 años. Si quieres cumplir un diezmo prescrito, ahí tienes uno. Dáselo a las viudas y a los huérfanos. ¿Ves que el pastor de la iglesia no da el nivel? Está enseñando puras mentiras, herejías. Deja de ofrendarle y dale a los que realmente enseñan la palabra de Dios.